Ahora vamos a pasar a la sección de síndrome de ocupación pleural. Primero es muy importante recordar de que el espacio pleural es virtual. Este va a tener una pequeña capa de líquido que va a lubricar y además servir de acoplamiento entre el pulmón y la pared torácica. Entonces, en este esquema vemos lo que pasa normalmente en el pulmón. Vemos que hay flujos de líquido que están determinados por las presiones hidrostática y coloidosmótica, resultando finalmente, si uno suma todo esto, en una presión de 6 centímetros de agua que favorece el pasaje de líquido desde los capilares parietales hacia el espacio pleural, donde es drenado por los capilares linfáticos. Entonces, normalmente pasa líquido al espacio pleural. Ahora, lo normal de este líquido, de la composición de este líquido, es que las proteínas sean de 1 a 2 gramos por decilitro, la glucosa sea similar a la glicemia que tiene el paciente en ese momento, el pH sea de 7,6 y que tenga hasta 4.500 células. Ahora también puede pasar de que este líquido aumente y que ya no tengamos este pequeño líquido que es solo una capita. ¿Por qué puede pasar? Porque aumenta la producción del líquido. Por ejemplo, por aumento del líquido intersticial del pulmón, como un edema pulmonar, una neumonía, un TEP. También puede ser por un aumento de la diferencia de la presión hidrostática entre los espacios microvascular y pleural. También puede ser por aumento de la permeabilidad capilar, un aumento del líquido en la cavidad peritoneal. Por ejemplo, el paciente tenga ascitis y que esta misma ascitis pase al tórax y nos cause un derrame, la ruptura del conducto torácico o una disminución de la presión oncótica intravascular como los pacientes que tienen hipoproteinemia por diversas razones como un síndrome nefrótico. También puede pasar de que este líquido se siga produciendo en las cantidades normales, pero que ya no se reabsorba de la manera correcta. Esto puede pasar por una obstrucción linfática de la pleura, por ejemplo, una neoplasia que nos tape los conductos y ya no se pueda reabsorber, o un aumento de la presión venosa sistémica, como de la vena cava superior. Ahora, es muy importante diferenciar el exudado del transudado. ¿Por qué es importante? Porque nuestra conducta va a cambiar y las etiologías de cada uno de estos también son distintas. Entonces, un exudado se produce por un aumento de la permeabilidad capilar, es decir, hay salida de proteínas a este líquido pleural. Y en el caso del exudado, si nos encontramos con uno, es muy necesario no quedarse tranquilo y buscar la causa del exudado, es decir, es importante hacer un estudio. En cambio, los transudados, estos son por un aumento de la ultrafiltración capilar. Generalmente acá la pleura está indemne y uno puede hacer una asociación clínica con alguna causa y no hacerle mayor estudio. En estos casos es importante recalcar de que los eritrocitos son menores a 10.000, leucocitos son menores a 1.000, la glucosa tiene que ser similar a la glicemia del paciente en ese momento, la amilasa inferior a la milasemia y el pH pleural siempre mayor al pH arterial. ¿Por qué? Porque normalmente existe un transporte activo de bicarbonato desde la sangre al líquido pleural. Ahora en la clínica, ¿cómo se hace para diferenciar estos dos derrames? Se hace con los famosos criterios de Light. Entonces, un líquido caracteriza como un exudado cuando tiene estos criterios, y es importante de que un líquido que ya cumpla con solo uno de estos criterios es un exudado. Ahora acá vemos las diferentes causas de los exudados y los transudados. Esto lo pueden revisar después mejor, pero es importante darse cuenta de que tanto exudado como transudado pueden partir de la misma parte anatómica, pero que son causas bastante distintas. Bueno, acá vemos dos imágenes. Una es un TAC que nos está mostrando con las flechitas este pequeño derrame pleural,
que vemos de que se ve la espalda del paciente porque está acostado y cae por gravedad. Y acá vemos lo más típico que nosotros vamos a ver, una radiografía. Vemos que hay un derrame por esta curva que se crea, que es la curva de Damasó. Y acá se observa un algoritmo que no lo voy a detallar. Lo que sí quiero recalcar, que es muy importante, es que todo derrame pleural que ustedes vean hay que pincharlo para caracterizar si es un exudado o es un transudado.